بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bueno, bienvenidos nuevamente a estas clases de leyes prácticas o ahkam. Ya estamos llegando al final de este curso, han sido un montón de clases. Espero que me hayan acompañado hasta el final. Lo que vamos a ver hoy son algunas de las distintas leyes prácticas referidas a cuestiones misceláneas o a cuestiones variadas, digamos, que no entran dentro de una temática completa, sino que tiene que ver con pecados o prohibiciones específicas. La primera es la cuestión de la expropiación. ¿Por qué decimos expropiación y no robo? Porque es el apoderarse tanto de bienes de otros como de alguno de sus derechos. Es decir, que es una expropiación en forma más amplia de lo que podría conseguirse un robo, digamos. Entonces dijimos, había dos tipos, primero lo que sería de bienes y la segunda de lo que son derechos de otro. En cualquiera de los dos tenemos uno que serían individuales, es decir, los bienes individuales o la propiedad personal de una persona, como es el caso del robo de algo que esté en una casa o en una tienda, etc. O de cuestiones públicas, por ejemplo, una persona que trabaja en una administración o en un lugar y roba de ese lugar, digamos, que no tiene un dueño específico, sino que es de la municipalidad o del ministerio, etc. O en el caso también de las personas que no pagan ni hums ni zakat, es decir, impuestos que son obligatorios de forma religiosa, no los pagan, nuevamente también se considera un tipo, si lo hacen intencionalmente, ¿no? Sabiendo que tienen ese dinero para pagarlo, o que les es obligatorio pagarlo, eso es también una forma de esta expropiación de bienes. En el caso de los derechos, tenemos nuevamente también de forma individual o forma pública. Como es el caso individual, por ejemplo, la persona que sabe que en determinado lugar una persona ha dejado, por ejemplo, una piedra o algo claro, un tasbih o más baja en un lugar para rezar y viene y le saca el lugar. Lo mismo están en una fila y le saca el lugar en su fila a la persona, o su puesto está sentado en determinado lugar, se lo saca. Eso también son considerados tipos de expropiación y son haram o prohibidas. Ese sería el caso individual o personal, pero también puede ser en el caso público, como en los casos en los que se obstaculiza la llegada a una mezquita o una calle o un puente. Por ejemplo, dejo mi auto en el medio de una calle y nadie puede pasar, mashallah. Eso es haram y está prohibido. En un puente, igual, en una mezquita, en la entrada de una mezquita, etc., son todos haram. Bien. ¿Cómo son estas cuestiones? ¿Cómo se consideran en cuanto, cómo se sentencian o cómo se considera que una persona ha caído en uno de estos pecados? Bueno, primero vamos a decir que todos están prohibidos, cualquiera de estos casos que dijimos, bienes o sobre derechos personales o impersonales, son todos haram y son considerados pecados graves, digamos. En el caso de hacer una expropiación de un bien o de un derecho, por ejemplo, habíamos dicho en lugar, se debe devolver a su dueño para que sea perdonado, digamos.
Y bueno, en el caso de romperlo, por ejemplo, robé o le saqué un auto a alguien y lo rompí, lo que voy a tener que hacer no es dárselo arreglado, sino que le tengo que dar el precio del auto tal cual valía cuando yo lo expropié para que pueda tener exactamente el mismo auto. Ahora bien, alguien dice, bueno, le robé un auto, pero después yo le hice chapa y pintura, lo arreglé, bla, bla, bla. Le devuelvo el auto, pero me tiene que devolver la diferencia. No. Por haber usurpado ese derecho, no te corresponde nada. Te corresponde devolver el auto. Lo mismo una casa, o no sé, le robé unas piedras de oro que tenía, o le robé unos anillos, unos collares, y hice uno mucho más lindo. Por haberlos hecho más lindos, ¿me corresponde una compensación a mí también? No, porque en un principio lo que se hizo fue un robo, con lo cual nunca se le consultó ni nada al dueño original, ni lo prestaba, ni si se podía modificar, o sea, con lo cual es completamente haram. Bueno, el siguiente caso de pecados o ley que vamos a ver es con respecto a la mentira. En cualquier tipo de mentira es haram y es también un gran pecado, excepto únicamente cuando el hecho de mentir puede salvar la vida de alguien o, por ejemplo, puede salvar una familia, por ejemplo, es algún tipo de caso en el que si nosotros hablamos directamente o confesamos, vamos a poner en peligro la vida de alguien que puede llegar a ser asesinado injustamente. En ese caso no hay ningún tipo, o destruido una familia, etcétera, no hay ningún tipo de pecado en ese tipo de mentira. Bueno, el siguiente sería el geibat, como sabemos, esta cuestión de hablar de los ausentes, es decir, hay alguien que no está acá, yo le empiezo a contar a todo el mundo todos los desastres que hizo ayer en su casa o en su trabajo y me río, jajaja, o no me río, simplemente lo digo para que rebajar el valor de esta persona frente al resto de las personas, entonces es haram. Si la otra persona está presente, lo puedo decir, no es haram. Pero si no está presente, hablar a sus espaldas, hablar en su ausencia, es haram completamente. Tanto decirlo, es decir, como escucharlo. Es decir, si una persona se empieza a hablar, porque fulanito ayer lo vi que estaba en... Cállate, no quiero escuchar lo que hizo fulanito o no, porque no me corresponde y porque eso no es algo que tenga una relación directa con mi vida, digamos. ¿Cómo se hace para recompensar este tipo de pecado? Bueno, primero, en la mayoría de los marjas van a decir que se tiene que arrepentir, pero algunos también dicen que se tiene que, además de arrepentir la persona, sinceramente, decirle a quien uno ha difamado o hablado a sus espaldas que uno ha estado haciéndolo, digamos. Otra cuestión, por ejemplo, sabemos que alguien no reza o por ejemplo no ayuna y vamos a decir, no, fulanito no reza, fulanito no ayuna. Eso no se puede andar diciendo, digamos, tampoco es correcto. Esos son defectos o cosas que Dios sabrá por qué esta persona lo has dejado hacer, no vamos a decir que esté bien, pero no debemos, digamos, dañar su orgullo o su imagen confesándolo o hablándolo abiertamente con el resto de las personas, sobre todo si él está ausente. Si está presente, es diferente. Bueno, ¿qué pasa con esto con la música? Que es un tema realmente muy difícil en nuestros países, porque en nuestros países la música es casi como el aire, o sea, no hay casa, no hay familia, no hay calle, no hay lugar donde no haya en algún momento del día música, es algo que es demasiado presente. Entonces, ¿cuál es la que se considera haram? ¿Qué tipo de música es haram? Bueno, primero la música que tenga como objetivo un pasatismo, es decir, es simplemente eh, esto es lo que dice la mayoría de los marjas, ¿no? Simplemente eh, para alegrarse o para generarse un estado específico, digamos, por ejemplo, me voy a la disco o me voy a determinado concierto o hago un tipo de música que
también incita hacia cierto tipo de pecados, por ejemplo, la música con un contenido sexual. Esos son casos muy claros de música que es prohibida. Ahora, ahora bien, el resto de tipos de música, por ejemplo, músicas que hay con respecto al recuerdo de los imames o del profeta, o de, por ejemplo, del imam Hussein, o distintos tipos de música, van a ver quienes consideran muchos de este tipo de música, por ejemplo, me preguntan, no sé, Sami Yusuf, ¿es haram o es halal lo que él hace? Algunos van a decir que es haram, otros van a decir que es halal. Lo mismo con los mismos lamentaciones por el imam Hussein. Algunos dicen que hay ciertos límites que no se tienen que pasar, con lo cual el hecho de estos famosos, los iraníes que se golpean el pecho y hacen la lamentación y cantan, algunos van a considerar que a veces caen en elementos que son prohibidos y algunos que no son prohibidos. Entonces, como regla general vamos a decir, este tipo de música que va a ser utilizado en reuniones de ocio, de pasatismo y demás, que no, la letra, es decir, el contenido no tiene ningún tipo de contenido ni religioso, ni espiritual, ni porque, por ejemplo, puede haber una canción que es sobre la madre o funalito y lo hace recordar a la madre. En ese caso no habría un problema, según la opinión de muchos marjas. Lo mismo, por ejemplo, canciones patrias, himnos militares, canciones sobre que incentivan hacia el heroísmo o hacia, digamos, los sentimientos positivos, como los sentimientos patrióticos, los sentimientos de hermandad, como hablábamos antes, el amor hacia los profetas, el amor hacia los imames. Ese tipo de música para la gran mayoría de los marjas no es haram, pero bueno, algunos dicen que directamente cualquier tipo de música que produce un cambio interno, es decir, que afecta internamente a una persona, es haram. ¿Por qué? Porque uno se va habituando también a ese tipo de ejercicio cuando por ahí lo debería hacer leyendo el Corán o leyendo súplicas. Es un tema muy complicado, sobre todo para nosotros que venimos de países occidentales, donde, como decíamos antes, muchos de nosotros hemos sido criados escuchando música. Y era una forma también de escape que nosotros teníamos o que tenemos en nuestros países, digamos, cuando ante las penas o ante un montón de cosas, utilizarlo como una forma de remedio, casi como una terapia la música, digamos. Como decíamos antes, en sí la música no es un pecado, el problema es cuando uno busca siempre que se genere un estado a través de la música, que nos genere, que lo deberíamos buscar a través de otro tipo de cosas. Por ejemplo, si nosotros estamos acostumbrados a determinado tipo de música, muy difícil nos va a terminar llegando el tipo de entonación que se genera cuando se recita el Corán o cuando se recitan súplicas. Porque el hecho de modular el sonido de la voz a cualquier persona le modifica, digamos, le afecta el corazón. Entonces, si yo lo estoy haciendo por una cuestión que tiene un significado profundo, que tiene un efecto positivo sobre mi vida, es una cosa. Pero si yo cada vez que escucho quiero generarme una euforia o un estado de, digamos, de alegría exacerbada, eso de alguna forma va a ir dañando también nuestra sensibilidad y nuestra capacidad de captar otro tipo de cosas más moderadas, pero que tienen un significado y un efecto no solo ya en el estado de ánimo, sino que también en nuestro estado espiritual. Entonces, al estar nuestra mente, nuestros corazones tan apegados a este tipo de cosas, hacen que nos hagamos ciegos o insensibles a otro tipo de estímulos que por momentos parecen que son más moderados o de una intensidad menor, pero en realidad tienen un efecto mucho más duradero y más fuerte sobre nuestros corazones. Con lo cual, yo no soy quien para andar diciendo que se escuche música o no música, porque yo también he sido cristiano, con lo cual es muy difícil juzgar a quienes escuchan música o dejan de escuchar música. Pero vamos a decir esto, en la medida en que nos es posible, debemos tratar de hacer que nuestro corazón
se vaya preparando para recibir lo que es el Corán de forma más clara, lo que son las súplicas. Y bueno, y saber que hay un montón de tipos de músicas que no son haram, es decir, por ejemplo, como decías antes, las de recuerdo del profeta, imames y demás, y tratar de ir guiándonos hacia eso. Y bueno, y Dios, inshallah, un día nos dará esa pureza de poder sentir el mismo tipo de satisfacción que sentimos escuchando el Corán o cualquiera de estos tipos de música que es halal, el mismo tipo de estímulo o de placer que uno siente o mayor, porque como decimos tiene un nivel espiritual, que al que uno siente cuando escucha las melodías o los grupos favoritos que uno tuvo en su adolescencia o demás. Obviamente que en la adolescencia siempre las cosas se sienten el doble que en otros momentos, con lo cual es más difícil. Pero por lo menos sí que tener nuestro corazón en otro lado y ver las cosas desde otro lado y poder también progresar internamente y espiritualmente. Bien, en el caso de la música está prohibido trabajar tanto de músico en este tipo de lugares de reuniones como de cantante, es decir, en reuniones que van con objetivos simplemente de recreación y no tienen, por ejemplo, porque puede pasar que sea por conmemoración a algún tipo de hecho heroico, un día de independencia, un día patriótico, un día, etcétera, etcétera, cosas que tengan un significado social y una importancia, con lo cual eso reduce, digamos, los problemas que hay, o sea, va a haber una mayor o menor acuerdo entre los distintos marjas con respecto a si esa música es haram o halal. En el caso de las mujeres, en el caso de los casamientos, sí, pueden cantar y bailar siempre y cuando sea dentro de los casamientos y entre ellas, que es la excepción que se considera en los casamientos por una cuestión de generar un estado de alegría. Bueno, se considera haram tanto enseñar como aprender música. En el caso de no saber si una música que se escucha, esto es, por ejemplo, no sabe el idioma en que está siendo cantado, esto está hablando cerca de que me está diciendo un pasito por un lado, un pasito para el otro, o me está hablando de el profeta, no entiendo el idioma, entonces, ¿qué es esto? En ese caso, ¿es haram o es halal? Bueno, en ese caso, si tengo dudas, no habría problema. O sea, que si ahora van a ir a escuchar toda música en chino, porque no se entiende. No es así. O sea, hay que tratar de tener precaución y fijarse lo que uno deja entrar en su corazón de forma tal de que no repercute de forma negativa. Algunos dicen, bueno, pero yo puedo cantarle a mi esposa, por ejemplo, una canción para enamorarla, o esto que lo otro. Nuevamente hay diferencias entre los marchas, pero en general si es este tipo de música, por ejemplo, que te digo un pasito para un lado, un pasito para el otro, mueve tu cuerpo, mueve no sé, bueno, eso es haram, digamos, por más que estemos cantando esto. En el caso de el baile es muy similar, aunque la mayoría de los marchas consideran que es haram completamente, pero algunos van a decir, bueno, depende del tipo de baile, si tiene que ver algún tipo de contenido tradicional o folclórico, y no tienen como ciertos elementos que inciten hacia la sensualidad, obviamente reggaetón y todas esas cosas no, pero estamos hablando de músicas folclóricas o músicas que tengan un contenido, digamos. Algunos marchas van a decir que no es completamente prohibido, pero la mayoría van a decir que el baile está prohibido. No así el esposo para la esposa o el esposo para el esposo. Es decir, si uno se encierra, se mete en su casa, cierra la puerta y se pone a bailar con su esposa, puede bailar hasta, bueno, reggaetón vamos a decir que no porque ya escucharlo es haram, entonces, pero puede bailar otros tipos de músicas que son menos, digamos, agresivas. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado por el día de hoy, espero haber sido claro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا
وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا